Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela bíblica dominical. Igual, el encargo de nuestro pastor es que nosotros podamos comprender. Estamos hablando de Mateo 24, pero a él y a nosotros pues nos ayudaría un poquito de que nosotros pudiéramos identificar en los versículos del 1 hasta el 24 acerca donde habla el Señor. Recuerden que todo este pasaje se dirigió, el Señor está hablando con sus discípulos, no con nadie más, ¿sí? Entonces, esto se los estaba diciendo lo que ellos iban a estar viendo, lo que iban a oír y lo que ellos iban a sufrir. Entonces, ahorita vamos a repasar Mateo 24 del 1 hasta el 34, donde nos quedamos. Ya el 35 y 36 es un tema de otro índole, ¿verdad? Que no cabe en esto. El hermano ya la próxima semana que esté aquí se va a resolver dudas de lo que nosotros hemos estado viendo de Mateo 24, pero queremos que nosotros identifiquemos todo esto a la luz de la palabra. Yo sé que algunos han estado, otros no, pero todos vamos a ir conociendo un poquito más acerca de lo que habla este capítulo 24. El Señor en este tiempo define el tiempo que va a suceder y hablaba acerca de la generación. El otro día escuchaba un video de una persona, aparentemente pues conocedor de la escritura. Me estaba hablando acerca de lo que estaba hablando Mateo 24, pero me metí al rapto cuando hablaba acerca de este tiempo y hablaba acerca de la generación, que esa generación no era aquella generación, que generación se tiene que ver en otro índole o en otro tema, pero nosotros ya lo conocimos. ¿Para qué generación? Pregunta, ahí tiene el micrófono. ¿Para qué generación le estaba hablando el Señor en este tiempo? Los agarré en curva, ¿verdad? ¿Para qué generación les estaba hablando el Señor en ese tiempo? La generación de ese tiempo. Esa generación no está hablando de nuestra generación, esa generación que estaba viviendo en ese tiempo que el Señor estaba hablando. Vámonos por favor a Mateo 24:1, ya lo tiene ahí listo el hermano. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Después de que el Señor en el capítulo 23 les habló acerca de los ayes, todo lo que estaba pasando sobre esa generación de víboras, sobre esa generación que no entendía, que no comprendía. Entonces, la razón principal que el Señor les quiere mostrar es que iban a pasar algunas cosas. Ellos lo iban a oír, lo iban a ver, iban a sufrir también los discípulos, los que estaban en ese tiempo. Pero qué bonito es poder saber cuando el Señor nos dice las cosas que vamos a pasar, lo que vamos a sufrir. Así es que no queda de otra que confiar en el Señor. Como cristianos también en este tiempo que vivimos sufrimos, padecemos, hay muchas cosas que estamos viviendo aquí en este mundo, pero el Señor dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor estaba presente en ese tiempo y les da esas razones para que ellos puedan evangelizar, porque los estaban preparando para evangelizar a todas las naciones. Pero mientras pasara todo eso, tenía que pasar algo muy importante. Hermana Lorama, ¿qué iba a pasar en ese tiempo que el Señor les estaba designando una tarea tan importante a los discípulos? ¿Qué iba a pasar con los judíos, con el templo, con todo eso? Bueno, el Señor estaba profetizando que iba a haber una destrucción, y que se iba a acabar ese sistema judío que tanto tenía tanto control, hermano, sobre todo en el templo, y también por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo les iba a venir un juicio. Entonces aquellas personas que escucharon el mensaje del Señor pues fueron las que estuvieron a salvo, hermana, pero que iba a venir una destrucción total, un juicio por parte del Señor.
por haber rechazado al Mesías, sobre todas Y las cosas. Ajá. Y Ajá. recuerden que en ese tiempo ellos no sabían que era una tribulación, que era devastación, no sabían nada de eso, pero el Señor se los estaba diciendo. Prepárense, porque va a haber todo ese tipo de situaciones sobre su vida y ustedes tienen que enfrentarlo. Cuando hay guerras, cuando hay desastres, algunas veces tienen que morir algunos cristianos y mucha gente dice, no, los cristianos no les tiene que pasar nada. No, estamos en este mundo y podemos padecer por esas situaciones que estamos viviendo. El Señor se les estaba diciendo para que ellos se prepararan a lo que iba a pasar en ese tiempo. Bueno, nosotros estuvimos estudiando Daniel 9 y estábamos hablando acerca de las 70 semanas de Daniel, donde las 70 semanas se iban a cumplir ¿cuándo? La destrucción del templo. Con la destrucción del templo, ¿verdad? Cuando se habla de las 70 semanas, el hermano nos hacía una escala de los 7 primeros años donde daban la orden, la reconstrucción del templo. Y luego pasan esas 62 semanas que dice que al término de las 62 semanas se le va a quitar la vida al Mesías, lo dice en Daniel. Y a los dispensacionalistas, como de nuestro hermano pastor nos los ha estado diciendo, que esta última semana todavía no acontece. Pero nosotros hemos visto que en la va a dejar guardar. ¿Qué le recomiendo? Ándele, ok. En esta última semana el Señor prepara a sus discípulos dándoles la Santa Cena. Él les iba a decir que Él iba a morir. Él iba a morir, se iba a cumplir un propósito, pero Él ya los estaba preparando para eso. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, porque no solamente se iba a ir. Él sabía que necesitaban conocer todo esto, enfrentarlo, pero saber que no iban a estar solos, que el Señor iba a estar con ellos. Pregunta, Daniel 9:24. ¿Hay un propósito de esas 70 semanas? Lo vamos a ir identificando. Por ejemplo, número 1 del propósito, terminar la prevaricación. Ahí dice, ¿verdad? Sí. Poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. Sí. Traer la justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía. Y por último, ungir al Santo de los Santos. Todas esas cosas que yo les dije, ¿para quién se aplicaban, hermano? Micrófono, no las escucho. Para el pueblo de Israel. Para el mundo entero, hermana. Bueno, esto es todo eso que está diciendo: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. ¿Aquí dónde me encuentran a Cristo? En su sacrificio. En todo. La visión bueno, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel y sobre tu santa ciudad. Sí, esas dos frases está diciendo sobre tu pueblo lo que le iba a pasar por la destrucción del templo, su pueblo, y cuál iba a ser el resultado. Sobre su santa ciudad es Jerusalén. Está profetizando el profeta Daniel. Dice, para terminar la prevaricación, que es prevaricación, ya lo vimos que era abuso, todo lo que hacían ellos, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Dice, para tu pueblo nada más, pero también para el mundo entero. En el Señor Jesucristo, cuando viene a la cruz del Calvario, Él iba a terminar con todo eso. Todo eso. Sí, y nos iba a dar libertad para ser salvos. Entonces, sí, todo esto aplicaba para el Señor. Ajá, exactamente. ¿Sí? Y todo eso que iba a pasar se lo estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Sí? Y iba a terminar con la destrucción de lo que fue el templo. ¿En qué momento fue ungido nuestro Señor Jesucristo según en el Nuevo Testamento? Vámonos a lo que dice Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan.
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Desde ese preciso momento, el Señor unge a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empieza una labor, empieza un ministerio. Y ese ministerio era para terminar con todo lo que estaba hablando Daniel. El bautismo de Juan, hermana, porque Por aquí el el 37 bautismo. dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo de Juan, ¿sí, verdad? Que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Ok, entonces, acuérdense que dice que cuando él estaba bajando las aguas, dice que se abrió el cielo y que se oyó una voz que dijo, Este es mi hijo este amado. es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí el Señor Padre Que por eso estaba haciendo- ungió al Hijo. ¿Sí? Ahí comenzó. Ajá. Entonces, podemos decir que el Señor duró en su ministerio 3 años y medio. Y nosotros analizábamos que más o menos, o sea, no es una exactitud porque pueden ver diferentes opiniones, que Él inició o que el Señor, o Dios Todopoderoso, unge con el Espíritu Santo a Jesús en el año 26. Y luego 3 años y medio después, cumple su ministerio, a lo mejor un poquito más, y en el año 30 muere el Señor, porque después en el pasado 40 años después, 40 años, recuerden que se refiere a una Una generación. generación que duró 40 años. Sí, entonces en el año 70 se derriba el templo, pero como nuestro hermano nos ha estado predicando que no fue totalmente o rápidamente, tuvieron que pasar muchas cosas, porque cuando los discípulos estaban predicando al Señor, ellos iban todavía al templo. Sí, hay un pasaje en Hechos donde dice que Pedro y Juan subían al templo y allí encontraron a un cojo. Entonces eso llevó un tiempo, pero sí se llevó a cabo en el año 70. Fue destruido por un emperador, por un rey, Tito Vespasiano. Qué tremendo Tito, ¿verdad? Pero pues bueno, se tenían que cumplir esta situación. Entonces, al final de las 70 semanas, nosotros podemos ver que se cumple todo esto, que hay devastación, que hay persecución de todos los discípulos. Vámonos a Mateo 24, ya leímos el 1. Cuando yo vaya leyendo cada uno de los versículos, hermanas, identifiquen dónde se puede aplicar que el Señor les dijo que iban a ver. Otros versículos que iban a oír, y en otros versículos que iban a sufrir. Ahí le pueden poner ahí una litrita, por ejemplo, versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Aquí aplica que ellos iban a ver. Entonces pónganle una B así chiquita. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Nuevamente, ¿a quién se lo estaba diciendo? A los discípulos. A los discípulos. Ajá. Que estaban muy cerca de él, que estaban escuchando sus enseñanzas. No se los podía decir a alguien más porque no lo iban a entender. Aún los discípulos batallaban en varios aspectos para poder entender qué les estaba diciendo el Señor, pero el Señor estaba ahí con ellos para ayudarlos y Él les abre el entendimiento para que puedan comprender la Escritura. ¿Alguien que me pueda leer el versículo 3? Y estando él, Cristo, ¿verdad? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hasta aquí, este versículo le podemos aplicar, ¿vieron, oyeron o sufrirían? Sí, había incertidumbre en ellos. Que verán. ¿Mande? Que verán ellos esto. Sí.
Sí, Ok. porque iba a pasar esa generación. En esa generación se iban a cumplir todo lo que está diciendo. Porque dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. O sea, el Señor estaba profetizando todo lo que iba a pasar en esa generación. En esa generación. Sí, en esa generación, incluso ellos fueron muertos en esa generación. Antes de que fuera la destrucción del templo, ellos ya habían sido muertos en esa generación. Entonces dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Acuérdense que estábamos hablando que ahorita muchas iglesias cristianas, casi la mayoría interpretan que el fin del siglo es el fin del mundo, pero no, es el fin de ese siglo, de esa era que ellos estaban viviendo. Lo que a nosotros nos corresponde que nosotros podamos entender esto que estaba pasando en Mateo 24. Si nosotros podemos identificar que se estaba refiriendo a ellos cuando dijeron, tienen que verlo, tienen que oírlo y esto que van a pasar van a sufrir. Entonces, si lo identificamos rápidamente en el capítulo 24, todas estas tres vertientes, vamos a poder entender de qué se trataba este capítulo 24 que estaba hablando aquí en Mateo. Dice el 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí iban a ver, ¿verdad? Que mirad, tenían que ver. Tenían que estar receptivos, tenían que estar listos. ¿Por qué? Porque había alguien que los iba a engañar. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Ellos iban a estar presentes de esto que estaba pasando y no se tenían que dejar intimidar por esos falsos profetas. En nuestros tiempos a veces pues nos llenan el ojo y ay, te va a pasar esto, ay, vas a tener esto, el otro, pero no era lo mismo que ellos estaban viviendo. Ahorita estamos viviendo otras situaciones diferentes. Hermana, el Señor les estaba diciendo ahí, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque cuando Él vino no le creyeron que Él era el Mesías. Entonces, como dijo usted hace ratito, el templo seguía en sus actividades. Aunque el Señor murió, y dicen que cuando el Señor dijo, consumado es, el velo del templo se rompió. Entonces ahí cesaron los sacrificios, se lo acabamos de leer, cesó el sacrificio, cesó todo. Pero ellos, como eran tan incrédulos, principalmente los escribas y los fariseos, ellos siguieron haciendo sus rituales. Entonces dice aquí, mirad, dice el Señor Jesucristo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y ahorita muchas iglesias lo están interpretando en estos tiempos. No, era en esa generación, diciendo yo soy el Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque no le creyeron al Señor. Que él era, los judíos no creyeron que él era el Mesías, él el Cristo. Entonces cualquier charlatán iba a llegar a decirles que él era. Y acá en Hechos viene que había un Teudas, había a uno que le llamaban judío, sí, algo así. Entonces eran como 3 charlatanes que llegaron diciendo que ellos eran el Mesías, incluso estaban haciendo hasta milagros. Pero el Señor aquí está advirtiéndoles a los judíos y a su pueblo, a los que creyeron en él, que no se creyeran porque iban a venir esos burladores. Eso es lo que nosotros debemos de identificar, lo que nosotros podamos entenderlo, así como lo está hablando nuestra hermana Ruama. Lo entiendo yo así, que era esto para en aquel tiempo o para nuestro tiempo, y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, porque a veces pues si no lo leemos, si no lo comprendemos, pensamos que eso aplica todavía a lo que estamos viviendo. Ciertamente todavía se levantan profetas y dicen cosas pues que quieren endulzar a el oído de las personas, pero estos profetas que estaba hablando Mateo 24 era para ese tiempo, que iban a engañar a los discípulos diciendo aquí está el Cristo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Le seguimos? ¿O todo bien? No, se me hace que dice por ahí el que cae otorga, ¿verdad? Todo bien comprendido. El 6. Y diréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí, ¿cómo podemos aplicar? ¿Vieron? ¿Oyeron? Sí. ¿O sufrirían? Sufrieron, ¿verdad? Iban a sufrir por todo lo que iba a pasar. Sí. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hermana, también aplica 6, que oyeron. El 6 es muy importante, que dice, y oiréis, perdóname, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, punto y coma. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca.
¿Por qué dice llores de guerras? Toda la vida hemos escuchado de guerras, pero en ese tiempo estaba la Pax Romana. Entonces la Pax Romana, todo estaba en silencio, todo Eso estaba iba a bonito. decir Edith, ¿verdad que sí, Edith? Ah, perdón. Ay, señora, no la oí, señora. Entonces, oiré de guerras, rumores de guerras, ¿qué quiere decir? Que era algo desconocido para ellos, porque estaba la Pax Romana y en ese tiempo no se oía eso. Ahorita sí, que hay rumores, siempre ha habido Exacto. guerras. Pero en ese tiempo tenía que acontecer eso. El Señor le estaba advirtiendo lo que iba a venir. Edith. No, es acerca de eso, de que oían porque exactamente no había guerra, estaba lo que dice la hermana. Y también eso puede aplicar que oyeron, estaban escuchando. Sí, lo puede aplicar que oyeron. Hermanos, sí están identificando estas razones que nuestro pastor quiere que nosotros identifiquemos en el capítulo 24, donde dice que oyeron, vieron y que iban a sufrir, ¿sí? Pero esa generación, los discípulos estaban escuchando todo lo que el Señor les estaba diciendo para que nosotros podamos identificar y conocer para quién se estaba hablando. Recuerden que eso era importante porque el Señor ya en el capítulo anterior, en el 23, les está hablando a todos los ayes. Hay ustedes, escribas y fariseos, les habló, les dijo y pues no entendieron. Entonces el Señor tenía que seguir adelante con su misión, y esa misión, ¿con quién la iba a emprender? Con sus discípulos. Y esos discípulos tenían que estar firmes en la fe y también con las enseñanzas que nuestro mismo Señor les dijo ahí cuando estaba junto con ellos. Y a pesar de todo eso, pues sí tenían ese temor, sí sufrían con todo eso, pero sabían que el Señor iba a estar con ellos en todo lo que ellos estaban haciendo. Dice, ¿qué leís? El 6, el 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esas son parte de las señales. Y todo esto será principio de dolores. Sigue también el sufrimiento. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Siguen esas señales, ¿verdad? Lo que ellos iban a sufrir. ¿Por qué? Porque los iban a identificar. ¿Quiénes eran los discípulos del Señor? ¿Cómo identificaban a los discípulos del Señor? Porque iban solamente al templo, recuerden, el templo todavía estaba de pie. ¿Cómo los identificaban? Este es un discípulo del Señor. ¿Cómo hablaban? ¿Qué decían? Y también porque no estaban practicando ya la misma tradición que los judíos tenían. Ya no, ¿verdad? Iban al templo, pero iban a predicar la palabra, pero ya no hacían lo que los judíos o los sacerdotes ellos estaban haciendo, y eso les causaba mucha molestia a ellos, pero era importante que testificaran acerca del Señor. Hermana, también porque dice se levantará nación contra nación y reino contra reino, ¿sí? Si no había guerras, no había nada. Entonces ahí ya se cumplió que lo dice el Señor arriba en el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque en el año 65 la destrucción del templo estaba profetizada para el año 70 por Tito Vespasiano. Entonces aquí en el año 65-66 ahí comenzó la primera guerra. Sí, acuérdense que se levantó no me acuerdo el nombre, se levantó hay una revuelta contra los celotes que eran los judíos que ya estaban ellos desesperados por todo lo que los estaban oprimiendo los romanos. Pero eso, ellos se retiraron solos, yo creo que duró como un año, unos 6 meses, pero se confiaron mucho. Cuando suceden esas guerras, que era la guerra de los judíos contra los romanos, entonces los discípulos del Señor se acordaron de lo que el Señor les había dicho. ¿No fue la guerra de los 6 días? ¿Mande? ¿No fue la guerra de los 6 días? Esto es ok. última. Entonces dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, ¿sí? Y terremotos. Entonces ahí ya comenzaban los principios de dolor, fue la primera guerra. No me puedo acordar, no sé si tengan en sus apuntes el primer muchacho que se levantó era un general, más que un nombre medio raro. Entonces esa guerra no duró mucho, y los judíos o los israelitas se confiaron, los judíos se confiaron mucho. Entonces fíjense, en ese tiempo fue en el año 66, tenían 4 años para que ellos hubieran huido de allí. Entonces los que sí fueron, los que sí atendieron la voz de que habrá guerras, rumores de guerras, ellos sí se fueron.
Se fueron afuera de los montes que se llamaba Perea, a ellos sí se fueron y se quedaron los incrédulos. Entonces cuando se quedaron los incrédulos, el resto de los incrédulos, ahí fue la segunda guerra, que ahora sí fue hambre, que los niños, a las señoras embarazadas las abrían y se comían los bebés. O sea, todo eso fue una destrucción tremenda. Una devastación Una total. devastación. Entonces el Señor les estaba advirtiendo a sus discípulos. Es difícil que les adviertas a las personas que no creen en el Señor. Había gente que, como decía nuestra hermana Lorama, ahí se iba a quedar y iban a pasar por todo eso. Y fue una devastación total, pero para que se cumpliera lo que ya había hablado Daniel y lo que el Señor les estaba instruyendo a sus discípulos. Eso es algo importante que nosotros debemos de tener. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros para decirnos las cosas que debemos hacer, cómo debemos soportar las pruebas. En el mundo vamos a tener aflicción, pero cómo nosotros sobrellevamos esas situaciones. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, o en ese tiempo todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Él estaba presente con ellos, su voz estaba ahí audible con ellos y les estaba dando las enseñanzas, y aún a pesar de eso tuvieron temor, tuvieron miedo, porque el hablar de todo esto pues sí da miedo, hermanos, ¿sí? Que vengan y te destruyan y que veas a personas que están haciendo este tipo de abominaciones, pues sí da miedo, pero el Señor dijo: esto tiene que pasar, esto tiene que acontecer, y se cumplió todo esto al pie de la letra. No fue completamente cuando el Señor le dijo: en el año 70 va a pasar todo esto, se va a destruir. No, fue poco a poco, y poco a poco se estuvieron viendo estas señales tan terribles, y pues solamente el Señor pudo ayudarlos ante esa situación que estaban viviendo, porque sí se entristece nuestro corazón cuando vemos cosas tan difíciles que pasan las personas, que viven las personas, pero no quieren acercarse al Señor. Lo hemos visto que las señales o los milagros no acercan a las personas a Cristo. Es el consejo de la palabra, es la palabra que ellos van a escuchar que los va a trasladar de las tinieblas a la luz. Y era importante que los discípulos estuvieran bien listos, bien preparados ante todo eso, porque mayormente el Señor no quería que ellos fueran, que tropezaran o que ellos se devolvieran, que ellos siguieran adelante. Tal vez muchos murieron en ese entonces, pero cuando ya tú mueres en el Señor, tú ya has creído en Él, tu vida está reservada, tu alma está reservada juntamente con el Señor. ¿Hasta aquí estamos bien? No se estén durmiendo, si se duermen, échenle un... Hermana, hey. Ahorita que estaba hablando la hermana Lorama, me venía recuerdo que estaba viendo acerca de la historia, y decía ahí cuando pasó esa revuelta de esa secta que empezó a hacer, y luego ya después los romanos esperaron que todos subían a la adoración al templo, ya ve cómo subían de varios pueblos, y fue cuando les pusieron ¿cómo se llama? Los sitiaron. Ajá, pero esperaron a que subieran todos. Entonces, en la misma adoración que estaba ya había cerrado todo eso, ahí mismo fue el castigo del pueblo que no creyó en el Señor Jesucristo. Me recordó también cuando estábamos viendo en la que tenemos el miércoles, de cómo murió este rey sin las ropas reales. Acá. Ajá, y estos murieron en la idolatría también, o sea, ya. Ajá. Nada más quería compartir. Pero si se fijan, es interesante cómo el Señor les está hablando todo esto a los discípulos fuera del templo. Porque el Señor ya no estaba ahí. Porque el Señor ya tenía un propósito más claro para la vida de todos aquellos que le van a servir. Los judíos todavía seguían aferrados a ir al templo, seguían aferrados a hacer sus ofrendas, pero el Señor ya no quería nada de eso. El Señor, cuando dice en el 1 que el Señor salió del templo, ya no quiso estar en el templo, porque en el templo no se estaba llevando realmente las ordenanzas, los mandamientos, lo que el Señor pidió. Ya estaba todo desbaratado, estaba todo mal, y el Señor tiene que salir de todo eso y les empieza a hablar de lo que va a pasar en esa generación. Dice el versículo 11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará en ese tiempo. Yo recuerdo en la iglesia donde estábamos antes, nos hablaban mucho acerca de este versículo, que el amor de muchos se iba a enfriar en el tiempo que estábamos viviendo. Y dije, ay Señor, pues ¿cómo se va a enfriar hoy? ¿Qué va a pasar? ¿O qué? Porque no lo estábamos leyendo bajo el contexto. Muchos cristianos no leen la Biblia bajo el contexto y nos perdemos de eso. Es para mí, no es para mí. Y muchos dicen, pues que la palabra no es para todos. Pues sí es para todos, pero debemos de aplicarlo a lo que se está viviendo. Esto se hablaba a una generación que no somos nosotros. Ese amor que se iba a enfriar no era para nosotros, no aplicaba para nosotros, se aplicaba para ese tiempo. 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. También ese texto, no sé si alguien se recuerda de ese texto, que nos lo aplicaban también mucho en la iglesia donde estábamos, que debemos de perseverar, que debemos de luchar, que debemos de aguantar, que debemos. Y dice uno, pero ¿de dónde saco tantas fuerzas si no puedo? ¿Sí? Y dice, este será salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de mi salvación eterna o salvo de qué? Y si no lo entendemos o no lo comprendemos, nos vamos a estacionar y decir, chin, ya no soy salvo. Y ya no la libré, ya no. Pero no se trata de eso. En ese contexto estaba hablando de que el que aguante hasta el final de todo ese acontecimiento que iba a pasar en ese tiempo, va a ser salvo. Gaby, ahorita me acordaba de que hay de otras religiones, bueno, de otros cristianos que dicen, y creo que este texto lo aplican, porque dice que tienen que cuidar la salvación para que hasta el fin, o sea que tengan cuidado en lo que hacen para que la salvación no se pierda, ellos dicen. Y que porque, o sea, están dando por hecho que se la ganaron, ¿no? Ellos. A ver, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿Vero? Sí, yo también acerca de eso, porque en la otra iglesia también hablaban acerca de eso y me ponían así como tambalear y pensar, Cristo lo que hizo pues no fue tan completo pues en decir ya la salvación es un regalo, y ahí pues o sea ya al último ellos, los mismos que enseñan eso, ya no saben ni qué explicar y ya nos dejan así, pero gracias a Dios que ya tenemos la revelación. Yo pues es que vemos que todo ese tiempo que nosotros pues, estuvimos creyendo mal, porque lo estaban sacando de contexto, no estaba hablando de la salvación de nuestra alma, sino de la salvación de ese acontecimiento que vendría en aquel entonces, aquellos judíos. Entonces, pues para aquellos que todavía nos podrían tomar este texto como de que está hablando de la salvación de su alma, nosotros tenemos que hablarles de que en realidad habla el contexto, de que habla de que vendrá juicio, ¿verdad? De que el Señor mismo ya lo había profetizado estando aquí en la tierra, que dice que no quedará piedra sobre piedra, y todo el juicio que vendría sobre las personas que dijeron sobre nuestra sangre, bueno, caiga su sangre sobre nosotros, ¿verdad? Cuando quisieron crucificar a Cristo, y vendría este juicio sobre ellos. Entonces aquel que estuviera creyendo en esta advertencia que les estaba haciendo el Señor, de qué manera podrían salvarse de este acontecimiento, esos eran los que iban a ser salvos, pero de ese acontecimiento. Dice en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estaba hablando acerca de ese momento que iban a sufrir, que iban a padecer, que iban a estar hablando acerca del Señor, y la gente que no los quería, y mayormente los sacerdotes, pues iban a ir detrás de ellos. Nosotros, yo recuerdo una predicación de nuestro pastor que nos habló acerca de cómo los sacerdotes y los judíos estaban siempre persiguiendo a Pablo. A cualquier ciudad que se iba, siempre lo estaban persiguiendo. Y yo creo que estos fueron los mayormente acusadores para que los apóstoles no siguieran adelante. Pero el Señor dijo, perseveren, sigan. Pero no está hablando de una perseveración para una salvación de nuestra alma. Está hablando de lo que iban a vivir, lo que se iba a acontecer en ese momento. ¿Alguien más? ¿Seguimos?
Y serán predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿Del mundo? Sistema judío, hermano. El fin del Sistema judío. Nosotros estuvimos investigando un poquito acerca de que vendrá el fin, y estábamos, lo examinamos, que el fin del siglo, el fin de la era, de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Dice el 15, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Se le estaba diciendo también a los discípulos que esto iba a pasar, ya lo que había acontecido. Recuerden que en ese entonces no tenían el Nuevo Testamento, solamente tenían el Antiguo Testamento, y revisaban los manuscritos del Antiguo Testamento, y posiblemente ahí estaba también el de Daniel, y estaban revisando lo que decía Daniel, ¿sí? Dice entonces 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué van a huir? Porque van a ver la abominación desoladora. Y tenían que huir. Ahorita lo comentaba nuestra hermana Loruama, hubo un lugar donde ellos se fueron. El Señor les dijo, váyanse a esos montes, váyanse a esos lugares, y se llamaba, ¿qué? El lugar de Perea. la Pella, ¿verdad? Pella, se llamaba Pella. Ahí y la iban capital, ellos. y la capital era Perea. Y nosotros no tenemos pues un monte, pues el monte donde dice lee la Biblia es la verdad, pero aquí de que lleguemos hasta allá, pues no, ¿verdad? Entonces a veces como que se nos bloquea nuestra cabeza y decimos esto es para nosotros, pero cuando lo identificamos y decimos ¿cómo va a ser para nosotros esto? ¿Y dónde vemos estas situaciones que están pasando? Y como no nos gusta leer la verdad, así son a veces las iglesias. Escuchan solamente lo que dicen allá, pero no abren sus Biblias, solamente la abren para cuando van a la iglesia, pero no la escudriñan, no buscan, no van verso por verso como nosotros lo estamos leyendo. Así es que pues démosle la gloria al Señor por esta grande bendición que nos ha dado, porque hasta ahorita la verdad nos ha resplandecido. Porque si no, el Señor no nos abre algo acerca de eso, seguimos con la idea de que me tengo que esforzar, que tengo que hacer y que tengo, y híjole, cuando venga la persecución y cuando venga el otro, no lo entendería. Los seres humanos no somos capaces ni inteligentes de poder entender cosas que son espirituales. Tiene que venir el Espíritu Santo y alguien que nos esté enseñando. Y pues la bendición que tenemos aquí es que nuestro pastor nos ha estado enseñando. Por eso hay que atacarlo, hay que decirle, hermano, ¿qué dice esto? Hermano, no entiendo eso, para que nosotros podamos entender de la mejor manera. Y pues no solamente eso, una vez nos lo dijo a nosotros los líderes, bueno, ya lo entendieron, ¿ahora lo pueden explicar? Y ya decimos, pues sí, es un poquito complicado. Y cada vez que lo leemos entendemos más, y cada vez que lo analizamos entendemos más. A veces nos abruma de decir, ay, otra vez ven Mateo 24, pero le vamos agarrando más sabor, más el contexto. Cuando ya nos movamos al 35 y 36, ya tenemos completo de qué se refería Mateo 24. Lo podemos identificar plenamente, poder decir, fue para esa generación, fue para los discípulos que iban a enfrentar mucho sufrimiento. Sí sufrieron bastante sufrimiento, pero siguieron adelante porque el Señor les dio la confianza. Yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar, no los voy a abandonar. Y eso es algo que ellos, como esos santos apóstoles, siguieron y conocieron la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora ellos nos dejan ese legado para que nosotros como cristianos también sigamos adelante. Si ellos vivieron todo eso en esa época donde veían las columnas del templo y donde veían todo hermoso, a veces pues no me llama la atención. Por ejemplo, yo soy de Torreón y allá está una imagen del cerro, ¿cómo se llama? El Cristo de las Noas, y tenemos pensado muy pronto visitar Torreón. Y yo le digo a mi esposo, yo no tengo ganas de ir a ver eso, ni tomarme foto y en eso. Es mi percepción mía, no creo que sea de ustedes. Pero los discípulos, los que estaban cerca de ahí decían, mira qué ciudad, mira qué edificio, mira qué, porque estaba construido de una forma enorme, bonita, qué sé yo. Pero el Señor dijo, esto todo va a quedar destruido.
porque yo ya no habito en templo hecho de manos. Nosotros tenemos un edificio, le llamamos el templo, le llamamos la iglesia, pero cuando nos vamos, cuando cerramos, cuando ya todos no están aquí, ya aquí ya no es un templo, una iglesia, porque la iglesia ya está afuera y estamos listas para predicar el mensaje del evangelio. Amén. ¿Hasta aquí estamos bien? Recuerden que mi hermano va a venir filoso la otra semana y así es que les va a preguntar. Dije, yo ya les dije todo, así es que ustedes pregúntenles, ¿sí? 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. También nos lo enseñaron mal. También nos lo enseñaron mal. Decía que teníamos que estar listos, preparados para cuando pasara eso, lo primero que agarráramos, eso nos lleváramos. No era para nosotros. No era para nosotros. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en esos días. También nos lo aplicaban mal para nosotros. A ver, nada más lo he entendido yo, ustedes lo han entendido también, que eso no lo explicaban mal. Sí, yo, hermana, yo le pregunté a un pastor y le dije yo, ¿por qué habla acerca de las mujeres encinta y eso? Y dice, porque cuando estén embarazadas, si no son salvas, o sea, van a ser los del vientre así, y las que tengan sus niños pequeños y no sean salvas, o sea, van a perder a sus niños. Pero pues era una enseñanza mal. Porque en ese tiempo, el tiempo que iban a sufrir, iba también a haber hambre, mucha hambre. ¿Y qué iba a pasar con las chicas que estaban encintas? Es que Jerusalén, acuérdense que iba a estar sitiado por los romanos, hermano. Entonces, ellos acabaron los pocos víveres que tenían, se los acabaron. Exacto. Sí, se los acabaron y estaban las tropas romanas fuera. Ellos no podían salir a comprar, ni a vender, ni a hacer nada. Entonces, entre ellos mismos empezaron a comer. Por eso dice el Señor, ay. El ay es un ay, quiere decir nada, un dolor, un lamento. Hay de las que estén encinta en aquellos días y de las que estén encinta y las que queden en aquellos días, porque hay un historiador que se llama Flavio Josefo. Sí. Y Flavio Josefo fue el historiador de esa época de nuestro Señor Jesucristo, y él es el que narra todo esto. Aquí viene, pero él no narra, y dice que fue una desolación tremenda, que las mujeres que estaban encinta tenían que abrir la matriz y sacar al bebé para comérselo. Incluso lo hervían en ollas, lo hervían en ollas para comérselo, porque estaban sitiados por los ejércitos romanos. De hecho, de esa clase yo se las di y les traje el libro de Josefo y les leí lo que decía Josefo, porque esto no está narrado aquí en la escritura, pero hay historiadores que te dicen qué es lo que pasó. O sea, si tú ya lo sabes, si tú lo conoces, si nos lo aplican a nosotros necesitamos investigar si es para mí o no es para mí. Por eso la escritura en Apocalipsis dice, el que entienda o el que le entienda. Nosotros debemos entender que este tiempo no era para nosotros. Triste situación que vivieron esa generación que ya no están, que hayan hecho esto, que se hayan sacado a sus bebés y se los hayan comido. Es muy difícil eso, pero el Señor ya lo había profetizado, porque el Señor sabe todas las cosas, sabe todo lo que nosotros vamos a vivir. Él es un Dios omnisciente que todo lo sabe, pero también es un Dios poderoso, que Él es poderoso para ayudarnos a seguir adelante. 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Nosotros no vivimos días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le crean. Ellos ya estaban preparados para eso, porque se iban a levantar, porque iban a poner a esos falsos profetas, a esos falsos cristos, y ellos lo iban a identificar, porque ellos fueron testigos que el Señor estaba ahí con ellos, y Él sí era el Cristo. Ahora dice, hermanas, dice, orad, fíjese, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué no era recomendable que fueran en invierno? Porque en invierno los ríos estaban muy crecidos, y si ellos se huían se iban a ahogar. Entonces, ni en día de reposo. ¿Por qué en día de reposo tampoco? Porque acuérdense que ellos todavía estaban celebrando el día del sábado, el Shabbat.
Entonces ahí los iban a agarrar y ahí los iban a sitiar. Por eso dice el Señor, orad para que vuestra vida no sea en invierno. ¿Por qué? Porque los ríos estaban crecidos y se iban a ahogar. Dice, y día de reposo, porque ahí los iban a agarrar y entonces ahí los iban a sacrificar. Por eso dice el Señor, porque habrá entonces esta es la gran tribulación la que pasaron ellos, no la que estamos esperando. Esta es la gran tribulación, cuando ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Se acabó. Ahí está, se acabó. Se acabó, era nada más para ese tiempo. Pregunta, y a lo mejor ustedes piensan, entonces, hermana, nosotros ahorita, los cristianos de este siglo, ¿no vamos a pasar ningún tipo de tribulación? Sí vamos a pasar, pero no como lo que pasaron ellos. Para ellos era una señal de lo que iba a acontecer en el templo, por la dureza de sus corazones, porque ellos no creyeron al Cristo que estuvo con ellos ahí presentes. Dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Estuvo con ellos y no hicieron caso a lo que el Señor les dijo. Veían los milagros, algunos hasta se alimentaron, porque dice que alimentó a 4,000, a 5,000 y había miles de personas. Nada más se contaban los hombres, no se contaban las mujeres ni los niños. Ahorita un matrimonio, o en ese entonces, ¿cuántos niños tenían los matrimonios? Pues bajita la mano 12, a lo mejor 15, y a todos ellos los llevaron para que el Señor los alimentara. Y en la alimentación de los 4,000 dice que más o menos eran como unos 20 y tantos miles personas que el Señor alimentó con 5 panes y 2 peces. Estaban presentes ante todo eso. ¿Y dónde estaba toda esa gente? Veladas, cegadas. Todavía no tenían ese llamado de parte del Señor. ¿Seguimos? Porque ya me lo acabamos. Ok. Vamos al versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún en los escogidos. El Señor ya lo sabía todo. El Señor sabía que podría haber ese engaño y ellos podían caer. Yo ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mira, ahí está en el desierto, no salgáis, mira, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. También un texto mal aplicado que nosotros nos decían que era para nosotros, que veíamos y veníamos a ver el relámpago que sale del oriente y del occidente. ¿Y qué tenían nosotros? Nos daba alegría, no gozo, ay sí, no es cierto, nos daba temor y ay no, estábamos atemorizadas de lo que pasara todo esto, pero gracias al Señor que hoy vivimos una vida cristiana en alegría, en convicción, en compromiso ciertamente, pero ya no hay temor de lo que dice aquí que podría aplicar para nuestros días. Amén. Y luego ya dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las aves. El nuestro hermano nos decía que iba a haber tanta mortandad que no habría ya, pues en ese tiempo, cruces para ponerle a todas las tumbas, porque era una mortandad terrible que iba a pasar en ese entonces. Y ya por último, dice que el 29, e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Yo pensaba que este texto también era para nosotros, porque dice, cuando ya pase todo eso, va a venir el Hijo del Hombre. Y yo pensaba que ya era la segunda venida, pero no es así, porque dice, después de la gran tribulación, la tribulación que iban a pasar ellos, que iba a acontecer ellos. Por eso es importante que nosotros veamos bajo el contexto para quiénes son. Por ejemplo, los que hablamos de la Escritura, a veces en las células nos ha tocado mucho, hermana, ¿por qué dice esta Escritura que las mujeres deben hacer esto? ¿Por qué dice la Escritura que la iglesia es esto? Y nosotros nos vamos al contexto de lo que estaba hablando ese pasaje o esa Escritura y lo podemos aplicar. Todo aplica para nosotros, sí, aplica para nosotros, pero según el contexto, la cultura que nosotros estemos viviendo, lo podemos aplicar para lo que nosotros estamos haciendo aquí en nuestro entorno.
Y recuerden, y yo creo que ustedes tienen muy cerca a personas que todavía malentienden estos conceptos, malentienden Mateo 24, que todavía se están guardando, todavía están perseverando, todavía están esperando la venida del Señor como un relámpago. Están equivocados o están viviendo bajo un temor de una tribulación, de que se tienen que huir a los montes, de que tienen que hacer esto. No es para nosotros, es para esa generación. Nosotros tenemos otro tipo de tribulaciones. Ahorita lo decía mi hermana Rocío, otro tipo de cosas que debemos de poner en orden. Y el Señor nos dice, hazlo ya, prepárate ya. Porque cuando tú hablas el evangelio, cuando tú hablas la palabra del Señor y no has hecho algunas cositas en tu vida espiritual, pues la palabra está ahí, pero la palabra tiene que ir acompañada de un poder y de una obediencia que tengamos nosotros los cristianos. Amén, hermano. Hasta ahorita estamos bien, ninguna pregunta, porque el hermano me dijo, tome todas las preguntas que yo le diga. Pero pues hasta ahorita ya vamos a acabar y no ha habido ninguna pregunta. O sea, es que le voy a decir, hermano, ni una pregunta. Todos entendieron, ¿sí? Bueno, los que están aquí, los que no estuvieron, pues no van a entender. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, poder y gran gloria. Esto era una señal, no era que iba a venir, solo era una señal que iban a ver, ¿sí? Y enviará a los ángeles con gran voz de trompeta, juntará a los escogidos de los cuatro vientos del extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, como ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca a las puertas? ¿La venida del Señor o la tribulación? La destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén. Ya está listo, ya están las puertas. Es cuestión de que pues el Señor se va y empieza todo eso. Y empieza de poco a poco. Yo creo que empezaron a ver, híjole, ¿qué está pasando? Híjole, pero como estaban tan cegados, dicen, pues es normal, no pasa nada. Pero cuando ya lo tuvieron así a sus ojos, dicen, santo Dios. Pero ya no había ninguna cosa que hacer porque se tenía que llevar a cabo todo eso. Tristemente, el pueblo de Israel, los judíos, están esperando levantar, como ha dicho nuestro hermano, otro segundo templo, otro templo, para poder ofrecer los sacrificios. Pero el Señor dijo, no más. Se acabaron los sacrificios. Yo fui el único sacrificio agradable delante de Dios y acepto. No hay ningún más sacrificio. Así es que si están criando puerquitos no, ovejitas, qué sé yo, ya no vale nada eso delante del Señor. El único sacrificio es el que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Pues ya acabé. Y todavía nos falta. Pero yo creo que pues nos quedamos con esto que hemos aprendido de Mateo 24, cómo el Señor nos dio a conocer estas 70 semanas que están desglosadas en 7, iniciando la reconstrucción del templo, y luego después las 62 semanas que se suman de las 62 más 7, que son 69 semanas, y la última semana es cuando es enviado nuestro Señor hasta la cruz del Calvario. En el último día empieza ese Calvario, empieza esa grande lucha, esa grande prueba, y pues qué bueno es el Señor que ayudó a los apóstoles. Y yo creo, hermanas, que en ese momento los apóstoles estaban en oración. Mucha gente nos pregunta, ¿ustedes por qué no ayunan? Le dije, pues yo no ayuno por mi condición de enfermedad, porque si no, pues ya me van a ver, me voy con el Señor más pronto. Dije, pero estaría bien que el pastor nos hablara un poquito acerca del ayuno. Pero yo creo que en ese entonces los apóstoles estaban en oración,
se reunían, oraban juntos y veían cada devastación, cada situación difícil y estaban clamando al Señor para que Él les diera palabra, porque dice aquí que se llevara el evangelio y será predicado a todas las naciones que estaban ahí alrededor, que estaban cercas, para que a través de ellos conocieran quién era Cristo Jesús. Y yo creo que el último apóstol, Juan, que ya murió, ya aislado en la isla de Patmos, con esa convicción segura, se dice que es el teólogo donde él escribió Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, y San Juan era un hombre lleno del poder, lleno de la misericordia, pero también con un compromiso de decir: yo quiero ser útil en tu obra, Señor. Y cuando tú dices: yo quiero ser útil en tu obra, el Señor te encarga algo que tú tengas que hacer. ¿Qué encargo nos deja en esta hora el Señor? Que aprendamos, que conozcamos, que revisemos. Y si hay algo que nosotros podamos desechar que no nos va a ayudar a poder entender realmente lo que estamos leyendo, hagámoslo a un lado. No digamos: así me enseñaron, así aprendí, el obispo fulanito de tal tenía tal conocimiento y así me enseñó. Pues será el sereno de tal obispo, si no está conforme a la palabra, hay que desecharlo. Por eso nosotros estamos agradecidos con el Señor, porque no solamente tenemos a nuestro maestro, que es nuestro pastor, tenemos también la escritura que podemos nosotros identificar y resolver y conocer lo que hemos aprendido hasta el día de ahora. Entonces, para la próxima semana que ya esté aquí nuestro pastor, les encargo por favor que lean, repasen lo que vimos, encuentren las cosas que vimos que iban a oír, que iban a ver y que iban a sufrir, y lean lo que es el 35 y el 36. ¿Nos quedamos ahí? 35 y 36, donde vamos a empezar ya un nuevo tema de estas clases que hemos estado viendo. ¿Todo bien? Ya la cama los está esperando, así es que vamos a prepararnos para echarnos un sueñito, porque andamos desvelados, ¿sí? ¿Alguien de ustedes les gustaría hacer la oración de despedida? Vero. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre, te damos por esta oportunidad que nos has dado de estar escudriñando la Escritura, Señor. Gracias, Señor, por este repaso, Señor, porque poco a poco, Padre, vamos reafirmando, Padre, el conocimiento que eso nos está dando, mi Señor. Gracias porque se abre esta oportunidad, Padre, para comprender de una mejor manera tu palabra y así, Señor, poder vivir conforme a ella, Padre, sin temores, Señor, sin miedos, Padre bendito. Guíanos, Padre Dios, en esta hora, ayúdanos a ir con bien a nuestros hogares, Señor, pero también ayuda a que esta palabra que hemos aprendido la podamos compartir, Señor, con nuestros seres queridos, Señor, la podamos compartir con aquel que está confundido, mi Señor, y le podamos dar el entendimiento, mi Señor Jesús, en cuanto a la salvación de nuestro Señor, en cuanto, Padre Dios, de lo que tienen de miedo de la gran tribulación, Señor, que se han sacado de contexto en muchos textos. Ayúdanos, Señor, para poder tener esa valentía, mi Señor, para poder expresar tu palabra, sabiendo que no estamos solos, que tú eres, Señor, el que nos vas a respaldar, mi Dios. Así ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a ir con bien a sus hogares, mi Señor Jesús, y siempre estar meditando en tu palabra, Señor, que se enseñó aquí en la escuela dominical y también en la predicación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.